Jesús revelado, 6 palabras que los arcontes usan para debilitarte, deja de decirlas. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo algunas palabras que decimos a diario pueden hacernos sentir deprimidos, sin energía o incluso renunciar a cosas importantes? Según las enseñanzas espirituales, hay palabras que actúan como trampas, debilitando nuestra voluntad y alejándonos de nuestro propósito. Estas palabras serían utilizadas por fuerzas negativas, llamadas arcontes, en algunas tradiciones, para controlarnos y mantenernos atrapados en malas situaciones. ¿Pero qué son los arcontes? Imagínense que son como enemigos invisibles, que intentan distraernos, hacernos dudar de nosotros mismos y evitar que avancemos. No aparecen como monstruos aterradores, sino que actúan de forma sutil, a través de los pensamientos, sentimientos y, principalmente, de las palabras que utilizamos. Jesús, en sus enseñanzas, habría advertido sobre estas trampas para que la gente no cayera en ellas. En este texto vamos a hablar de 6 palabras o frases que utilizan estos arcontes para quebrar nuestra fuerza de voluntad. Son palabras sencillas que todo el mundo dice sin darse cuenta del daño que pueden causar. Entendamos por qué son peligrosos y cómo podemos sustituirlos por otros que nos fortalezcan. 1. No puedo. Esta es una de las frases más poderosas para paralizarnos. Cuando decimos, no puedo, estamos cerrando la puerta a cualquier posibilidad de intentarlo. Es como si nos dijéramos a nosotros mismos, no tiene sentido ni siquiera intentarlo, porque ya sé que voy a fracasar. Ejemplo cotidiano, imagina que estás intentando aprender a cocinar. Miras una receta de pastel y piensas, vaya, parece difícil. No puedo hacer eso. Automáticamente, te rindes incluso antes de empezar. Pero si lo cambias a, lo probaré y veré cómo va, se abre espacio para aprender y mejorar. ¿Por qué a los arcontes les encanta esta frase? Porque nos quita el coraje para actuar. Quieren que te quedes quieto, con miedo de intentarlo, para que nada cambie en tu vida. Si no lo intentas, no cometes errores, pero tampoco creces. ¿Qué decir en su lugar? Lo intentaré. Quizá no lo sepa ahora, pero aprenderé. Haré lo mejor que pueda. 2. Eso es imposible. Esta frase es como un muro que construyes frente a ti. Cuando dices, eso es imposible, estás diciendo que no hay solución, que no vale la pena ni siquiera pensar en ello. Ejemplo cotidiano, tienes problemas en el trabajo y piensas, esto es imposible de solucionar, mi jefe nunca me escuchará. Con esta mentalidad ni siquiera intentas hablar ni buscar alternativas. Pero si piensas, voy a buscar la manera de solucionar esto, empiezas a actuar. ¿Por qué a los arcontes les encanta esta frase? Porque mata la esperanza. Quieren que creas que no hay salida, que las cosas nunca mejorarán. Así que te rindes incluso antes de luchar. ¿Qué decir en su lugar? Esto es difícil, pero encontraré la manera. Nada es imposible, solo necesito tiempo. Pensaré en soluciones. 3. Merezco sufrir. Esta es una de las frases más peligrosas, porque afecta nuestra autoestima. Cuando decimos, merezco sufrir, nos castigamos por errores del pasado o nos ponemos en malas situaciones porque pensamos que no merecemos cosas buenas. Ejemplo cotidiano, cometiste un error en el trabajo y piensas, merezco que me despidan, soy un fracaso. Como resultado, te sientes tan mal que ni siquiera intentas defenderte o mejorar. Pero si piensas, cometí un error, pero voy a aprender de él, empiezas a perdonarte y seguir adelante. ¿Por qué a los arcontes les encanta esta frase? Porque nos hace aceptar el sufrimiento como algo normal. Quieren que creas que no mereces la felicidad, el amor o el éxito para que te quedes estancado en situaciones malas. ¿Qué decir en su lugar? Merezco una segunda oportunidad. Todo el mundo comete errores, lo importante es aprender. Merezco ser feliz. 4. Nunca cambiará. Esta frase es como una cadena perpetua. Cuando decimos, nunca cambiará, estamos aceptando que las cosas siempre estarán mal, sin esperanza de mejorar. Ejemplo cotidiano, estás en una relación difícil y piensas, nunca va a cambiar, siempre será así. Como resultado, dejas de hablar, de buscar ayuda o de intentar mejorar la situación. Pero si piensas, intentaré hablar para ver si las cosas mejoran, ya estás dando una oportunidad al cambio. ¿Por qué a los arcontes les encanta esta frase? Porque nos hace rendirnos. Quieren que creas que las cosas nunca mejorarán, para que dejes de pelear y aceptes la situación tal como es. ¿Qué decir en su lugar? Las cosas pueden mejorar. Voy a hacer mi parte para cambiar esto. Nada dura para siempre, incluido esto.
5. Soy un fracaso. Esta frase es como un veneno para la autoestima. Cuando decimos, soy un fracaso, nos definimos por nuestros errores, como si fueran lo único que importa. Ejemplo cotidiano, intentaste perder peso y fracasaste. Entonces piensas, soy un fracaso, nunca lo lograré. Con eso, dejas de intentarlo de nuevo. Pero si piensas, esta vez no lo logré, pero lo intentaré de otra manera, ya te estás dando otra oportunidad. ¿Por qué a los arcontes les encanta esta frase? Porque nos hace creer que no somos capaces de nada. Quieren que te sientas pequeño e inútil para que no intentes nada más. Que decir en su lugar, esta vez no lo logré, pero lo intentaré de nuevo. Todo el mundo tiene dificultades, eso no me define. Soy capaz de mejorar. 6. No tengo elección. Esta frase nos quita todo el poder de decisión. Cuando decimos, no tengo elección, nos estamos colocando como víctimas, como si no tuviéramos control sobre nuestras vidas. Ejemplo cotidiano, no estás contento en el trabajo y piensas, no tengo otra opción, necesito quedarme aquí. Con esto, aceptas la situación sin dudas. Pero si piensas, veré cuáles son mis opciones, empiezas a buscar alternativas. ¿Por qué a los arcontes les encanta esta frase? Porque nos hace sentir impotentes. Quieren que creas que no tienes control sobre tu vida, para que aceptes cualquier situación sin luchar. Que decir en su lugar, veré cuáles son mis opciones. Siempre tengo una opción, aunque no sea fácil. Buscaré alternativas. ¿Por qué estas palabras son tan peligrosas? Estas 6 frases tienen algo en común, nos quitan poder. Cuando los usamos, estamos dando permiso a las fuerzas negativas para controlar nuestros pensamientos y acciones. Es como si estuviéramos entregando las llaves de nuestra vida a alguien que no quiere lo mejor para nosotros. Jesús enseñó que debemos vigilar nuestros pensamientos y palabras porque tienen poder. Si decimos cosas negativas, atraemos más negatividad. Si decimos cosas positivas, atraemos cosas buenas. Es como plantar una semilla. Si plantas una semilla de manzana, no tiene sentido esperar a que crezca una naranja. ¿Cómo cambiar estos hábitos? Cambiar la forma en que hablamos no es fácil, pero es posible. A continuación se ofrecen algunos consejos sencillos. 1. Presta atención a lo que dices. Muchas veces decimos estas frases sin siquiera darnos cuenta. Intenta cuidar tus palabras a lo largo del día. 2. Detente y piensa antes de hablar. Cuando sientas que vas a decir una de estas frases, detente un segundo y pregunta, ¿es esto cierto? ¿Hay otra forma de pensarlo? 3. Reemplazar palabras negativas. Utiliza las alternativas que te sugerimos aquí. Puede parecer extraño al principio, pero con el tiempo se vuelve natural. 4. Pide ayuda. Si te das cuenta de que es difícil cambiar solo, habla con alguien en quien confíes o busca guía espiritual. 5. Practica la gratitud. Estar agradecido por las cosas buenas de la vida te ayuda a mantenerte concentrado en lo positivo y mantiene alejados los pensamientos negativos. Resumen final: las 6 palabras o frases que debilitan nuestra voluntad son: 1. No puedo, cámbielo a lo intentaré. 2. Eso es imposible, reemplázalo por encontraré la manera. 3. Merezco sufrir, cámbialo por merezco ser feliz. 4. Nunca cambiará, reemplácelo por las cosas pueden mejorar. 5. Soy un fracaso, reemplázalo por lo intentaré de nuevo. 6. No tengo otra opción, reemplácelo con veré mis opciones. Estas frases actúan como trampas, atrapándonos en malas situaciones e impidiéndonos crecer. Pero cuando los reconocemos y cambiamos la forma en que hablamos, recuperamos el control de nuestras vidas. Recuerda, tus palabras tienen poder. Úselos para construir, no para destruir. Sé amable contigo mismo y cree que eres capaz de cambiar tu realidad. Aquí está la continuación del texto, manteniendo el tono simple y directo. Cuando repetimos estas frases negativas, nuestro cerebro empieza a creerlas como si fueran verdades absolutas. Es como si estuviéramos programando nuestra mente para el fracaso. Por ejemplo, si dices, no puedo, cada vez que enfrentas un desafío, tu cuerpo y tu mente se rendirán incluso antes de intentarlo. Pero si lo cambias a lo intentaré, ya crea una oportunidad para la acción. Incluso un pequeño paso es una victoria. Otro ejemplo, imagina que estás en un trabajo que no te gusta y dices, nunca cambiará. Esta frase te paraliza. Pero si piensas que las cosas pueden mejorar, empiezas a buscar soluciones, como buscar un nuevo curso, hablar con tu jefe o incluso buscar otra vacante.
El cambio comienza con la forma en que te hablas a ti mismo. Muchas veces utilizamos estas palabras sin darnos cuenta, como un mal hábito. Pero así como un atleta entrena para mejorar, nosotros podemos entrenar nuestra mente para pensar de manera más positiva. Empiece por prestar atención a lo que dice cuando está frustrado o cansado. Escribe las frases que utilizas e intenta reemplazarlas con versiones más fuertes. Con el tiempo, esto se volverá natural. Recuerda también que nadie es perfecto. Todos tenemos días malos y momentos de duda. Lo importante es no dejar que estas palabras se apoderen de tu vida. Si comete un desliz y dice soy un fracaso, no se castigue. Respira hondo y corrige, lo intentaré de nuevo. Pequeños ajustes marcan una gran diferencia. Por último, no subestimes el poder de las palabras. Ellos dan forma a tu realidad. Si hablas como alguien que no tiene control, vivirás como alguien que no tiene control. Pero si eliges palabras de esperanza y acción, tu vida comienza a reflejar eso. No es necesario cambiar todo de una vez. Comience con una oración, un día a la vez. Cree, eres más fuerte de lo que crees. Y aquí está el secreto, estas palabras no son solo cosas que decimos. Son como semillas. Si plantas en tu día un, no puedo hacerlo, pronto cosecharás desánimo. Pero si plantas, voy a intentarlo, cosecha fuerzas para seguir adelante. Los arcontes, esas fuerzas que quieren debilitarnos, lo saben. Usan estas palabras como trampas porque saben que la mente humana es poderosa. Lo que te repites a ti mismo se vuelve realidad. Imagínese un atleta antes de una competición. Si sigue diciendo, esto es muy difícil, no puedo hacerlo, su cuerpo lo creerá. Sus músculos se tensarán, su respiración se volverá corta y la perderá incluso antes de comenzar. Ahora, si dice, entrené para esto, voy a dar lo mejor de mí, su cuerpo responde con energía. Las palabras no cambian la dificultad de la prueba, pero sí la forma en que la afronta. Lo mismo sucede con nosotros a diario. Cuando dices, tengo que hacer esto, sientes como si llevaras un peso sobre tus hombros. Pero si lo cambias a, elijo hacer esto, la tarea adquiere un nuevo significado. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en dueño de tus elecciones. Esto no significa que todo será fácil, pero afrontarás los retos con más valentía. Otro ejemplo, piensa en alguien que está buscando trabajo. Si esta persona sigue repitiendo, nadie me va a contratar, ni siquiera intentará enviar currículums. Pero si dice, voy a encontrar una oportunidad que se adapte a mí, actuará de manera diferente. Investigarás más, te prepararás mejor y aunque te lleve tiempo, persistirás. Las palabras no crean empleos de la nada, pero abren puertas en nuestras mentes. Y no se trata solo de lo que nos decimos a nosotros mismos. Las palabras que usamos con los demás también tienen poder. Si le dices a un amigo, siempre te rindes, es posible que estés reforzando una mala idea en su cabeza. Pero si dices, sé que puedes hacerlo, eso puede darle la fuerza que necesita para seguir adelante. Las palabras son puentes o muros, depende de cómo las usemos. Así que presta atención a lo que sale de tu boca. No necesitas ser perfecto ni controlarte todo el tiempo. Simplemente comience a notar cuando aparecen esas palabras débiles y cámbielas por versiones más fuertes. Con el tiempo, notarás que tu mente se vuelve más clara, tus decisiones más firmes y tu vida más ligera. Recuerda, no estás luchando contra las palabras, sino contra lo que representan. Cada vez que eliges hablar con esperanza, le estás diciendo al mundo, y a ti mismo, que no te rendirás. Y eso marca la diferencia. Y aquí está el secreto, estas palabras no son solo sonidos que salen de nuestra boca. Llevan un peso, una energía que da forma a la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Cuando repetimos frases como, no puedo hacerlo, o, es imposible, estamos, sin darnos cuenta, construyendo una realidad donde esto es cierto. Es como si plantáramos una semilla de duda y luego nos sorprendiéramos cuando crece y da frutos amargos. Imagínese un niño que está aprendiendo a andar en bicicleta. Si cada vez que cae alguien le dice, nunca lo lograrás, podría terminar creyéndolo. Pero si, en cambio, la persona dice, intentemos de nuevo, ya casi lo logras, el niño siente que tiene apoyo y que el error es parte del camino. La diferencia no está en la moto, ni en el suelo, sino en las palabras que resuenan en su cabeza. Lo mismo sucede con nosotros.
Cuando decimos, no merezco esto, después de un fracaso, estamos cerrando puertas incluso antes de intentar abrirlas. Pero si lo cambiamos a, aún no he llegado a ese punto, pero estoy aprendiendo, abrimos espacio para el crecimiento. Las palabras no cambian los hechos, pero cambian la forma en que los abordamos. Pueden ser el pequeño empujón que necesitábamos para seguir adelante o el peso que nos mantiene en el mismo lugar. Y no se trata solo de lo que decimos a los demás, sino principalmente de lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces has pensado, esto es demasiado difícil para mí y te has rendido antes de empezar? Ahora, imagínate si en lugar de eso dijeras, voy a hacer lo mejor que pueda y veré hasta dónde puedo llegar. La tarea sigue siendo la misma, pero tu actitud cambia por completo. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en alguien que busca soluciones. Por supuesto, no es fácil cambiar los hábitos de pensamiento y de expresión. Pasamos años repitiendo determinadas frases, como un disco rayado, y ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que nos limitan. Pero el primer paso es precisamente este, comprender. Cuando una de esas palabras, débiles, le venga a la cabeza o a la boca, deténgase un segundo y pregunte, ¿qué quiero decir realmente con eso? ¿Existe una mejor manera de expresar esta idea? A veces, con solo hacer esta pregunta, llega la respuesta. Y no tiene por qué ser un cambio radical. Empiece poco a poco. Cambia, no puedo, por, lo intentaré. Reemplace, eso es imposible, por, veamos cómo podemos hacer que esto funcione. Con el tiempo, estos pequeños cambios se van acumulando, como gotas de agua que, poco a poco, van formando un río. Y este río lava las dudas, los miedos y las excusas que antes parecían tan pesadas. Recuerda también que nadie está solo en esto. Todos llevamos estas palabras dentro de nosotros, como una herencia que no siempre elegimos. Pero ahora que conoces el poder que tienen, puedes optar por utilizarlos a tu favor. Cuando alguien a tu alrededor te diga, no puedo hacerlo, sé tú quien responda, yo creo en ti. Cuando pienses, esto es demasiado para mí, recuerda que ya has superado cosas antes y que puedes superar esta también. Al fin y al cabo, las palabras son herramientas. Y como cualquier herramienta, pueden usarse para construir o destruir. La elección es tuya. Cada vez que hablas con valentía, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que animas a alguien, estás ayudando a crear un mundo donde las personas se sienten capaces. Y eso no es poca cosa. En realidad, es una de las cosas más poderosas que podemos hacer. Y no creas que estas palabras solo afectan a los demás. También dan forma a la forma en que te ves a ti mismo. Cuando dices, nunca lo lograré, tu cerebro lo cree y comienza a buscar pruebas de que es verdad. Es como si estuvieras programando tu propia mente para el fracaso. Pero también ocurre lo contrario. Si dices, lo intentaré de nuevo, tu cerebro se prepara para buscar soluciones, para persistir, para aprender de los errores. Imagínese a un niño aprendiendo a andar en bicicleta. Cae 1, 2, 3 veces. Si alguien dice, eres malo en esto, ríndete, probablemente lo creerá y dejará de intentarlo. Pero si le dicen, ya casi has llegado, inténtalo una vez más, ella se levantará, se quitará el polvo y seguirá adelante. La diferencia está en las palabras. Y lo mismo ocurre contigo, sin importar tu edad. Otra cosa importante, estas palabras no aparecen solo en nuestro discurso. También están en nuestros pensamientos, en los mensajes que nos enviamos a nosotros mismos cuando nadie nos escucha. ¿Alguna vez te has despertado pensando, hoy va a ser un mal día? ¿O se miró al espejo y dijo, no me gusta lo que veo? Estas frases son como semillas. Si las riegas todos los días, crecen y se adueñan de tu jardín. Pero si te das cuenta de que no te ayudan, puedes arrancarlas y plantar otras en su lugar. Por ejemplo, en lugar de siempre me equivoco, intente, cometo errores, pero aprendo de ellos. En lugar de eso es imposible, diga, encontraré una manera. Parece simple, pero hace una gran diferencia. Porque las palabras que usas crean el camino que seguirás. Si suena como alguien que se da por vencido, su cuerpo y su mente actuarán como si darse por vencido fuera la única opción. Pero si hablas como alguien que persiste, tu cerebro trabajará para encontrar fortaleza donde antes solo veía debilidad. Y no tiene por qué ser perfecto. Nadie acierta todo el tiempo. A veces cometerás un error y usarás una de estas palabras sin darte cuenta. Cuando esto suceda,
no se culpe. Simplemente observe, ajuste y siga adelante. Lo importante es empezar a prestar atención, porque así es como se produce el cambio, paso a paso, palabra a palabra. Recuerda también que no estás solo en esto. Todos llevamos estas palabras dentro de nosotros, como un equipaje antiguo. Pero ahora que sabes el poder que tienen, puedes elegir cuáles llevarás adelante y cuáles dejarás atrás. Y cuando encuentres a alguien atrapado en frases como, no lo merezco, o, esto no es para mí, sé la persona que le recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Y esta historia aún no ha terminado. Al final las palabras son como el viento. Pueden empujarte hacia adelante o derribarte. Pero el timón está en tus manos. Entonces, ¿qué dirección elegirás hoy?